Lunes de Mina es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendôme. Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria. Pharmacenter te cuida hace más de 30 años. Full 92 aditivada de barcos y rodados. Banco Continental responde. La loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más segura en la vida. Pacholí, con calidad Inca. Con los auspicios de Banco Itapúa, 40 años creciendo con la gente. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada. Nissan NP300 Frontier, lista para lo que sea. Dermagloss, un hábito para que tu piel muestre lo mejor de vos. GNC, viví bien. Esta noche en Lunes de Mina. Ley de lactancia materna. Para el sector empresarial en el país, las condiciones no están dadas para la implementación de la ley. Por otra parte, el Instituto de Previsión Social deberá destinar por año casi 20 millones de dólares para cumplir con la normativa. Hoy conoceremos más sobre la Ley de Promoción, Protección de la Maternidad y Apoyo a la Lactancia Materna, promulgada recientemente por el Poder Ejecutivo. Además, choferes del transporte público realizaron una huelga en solidaridad con sus colegas despedidos de la línea 49. Sindicalistas nos exponen sus reclamos. Y para terminar, por una patria nueva, se denominó la marcha llevada a cabo por el partido Paraguay Puajuna. ¿Qué buscan con las movilizaciones? Los organizadores nos explican. A partir de este momento, con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovecharlo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que como siempre, muy pero muy bien. Bueno, yo vestida como todos los días y todas las noches por Tinola Borbón. Fíjense qué preciosa esta chaqueta, toda bordada con perlas y piedritas. Muchísimas gracias, Tinola. Si ustedes quieren, miren qué preciosa, ¿verdad? Hermosísima. Teléfono de Tinola 021 52 50 60 y en el Facebook Tinola Borbón S.A. Bueno, y maquillada por las chicas de Joseph, Vanessa de Shopping Mariscal López, iba a decir, en vez de Joseph. Joseph Mariscal López, ahí de Fernando de la Mora, me maquilló hoy. Ya sabes que en Joseph tenés las mejores tendencias, los mejores servicios, un imperio de la belleza. Y si vas a ver la nueva casa central que queda ahí al costado de la terminal, impresionante. Gracias, Joseph. Bueno, y Revlon, que ya nos ha presentado su nueva colección Ultra HD, la definición que los labios necesitan en vivo y a todo color, desde los colores más discretos hasta los más intensos. Ultra HD Lipstick tiene toda la fuerza para hacer lucir tus labios. Disponibles en 20 tonos de alta definición. Encontrá tu favorito en las tiendas Vendôme y distribuidores autorizados de Galerías Guaraní. Y hoy luzco las joyas de Victoria Joyas, en oro amarillo. Acá está. Y qué linda también la cruz, ¿verdad? Y circones. Precioso todo. Ya sabes que Victoria Joyas queda en Luque, ahí al costado, enfrente mismo a la Plaza de Luque. Y en Asunción tenemos Victoria Joyas sobre Senador Long 562 entre Bertoni y Lilio. Victoria Joyas también en Facebook. Bueno, ahora sí, saludo a los invitados de este bloque porque hoy tenemos más de un bloque. El presidente del IPS, Benigno López. ¿Qué tal, Benigno? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Hola, Mina. Gracias por invitarme. Un saludo para vos, para tu audiencia y para la diputada Olga Ferreira también. La diputada Olga Ferreira, proyectista diputada también sí, del tema de la lactancia materna. Gracias por venir, Olga. Gracias, Mina, por invitarnos. También le saludo al presidente de IPS y a tu audiencia. Gracias. Bueno, todo el tema de la lactancia materna, esto es posible, o sea, independientemente de que sea bueno para el niño, para la madre, sobre todo para el niño, es posible.
va a beneficiar más que perjudicar, va a perjudicar más que beneficiar este tema en un ratito. Jenny Domínguez, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Mina. Saludamos a nuestros invitados y a todos los que están viendo Red Guaraní a estas horas y están escuchando Radio 1000, porque este programa se transmite en dúplex a través de esa AM. Les recuerdo que ustedes pueden escribirnos a nuestras redes sociales, @MinaFTV en Twitter y Mina Feliciangeli en Facebook. Este es el programa número 35 del lunes de Mina en Red Guaraní, así que esperamos que participen. Quiero agradecer a Joseph por los tratamientos capilares y los tratamientos faciales. Muchísimas gracias a Joseph. Las chicas de Vía Vela me atienden todos los lunes. Gracias por la atención. Y por supuesto, doy un pasito al costado, quiero agradecer a Segolén Baitinola por este bello vestidito a motas con detalles en rojo. Muchísimas gracias. Parte de la colección primavera-verano, digo bien, de Segolén Baitinola. Bueno, Mina, vamos a dar inicio a la mesa de la primera mesa de esta noche con este informe. En este informe algunos detalles sobre la ley de lactancia materna recientemente promulgada por el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo promulgó la semana pasada la ley número 5508 de promoción, protección de la maternidad y apoyo a la lactancia materna. De esta manera, la ley amplía el permiso de maternidad de 12 a 18 semanas y el de paternidad de 3 días a 2 semanas. En ambos casos, el goce de sueldo será del 100% al cabo de 3 años, que se incrementará gradualmente. La ley además estipula que las madres, una vez cumplidas las 18 semanas, dispondrán de un permiso de 90 minutos diarios para amamantar a su hijo hasta que cumpla 6 meses y de 60 minutos entre esa edad y los 2 años si hay indicación médica, para lo cual aquellas empresas e instituciones públicas en las que trabajen más de 30 mujeres deberán contar con una sala de lactancia habilitada por el Ministerio de Salud. Por otra parte, se amplía el permiso en caso de partos múltiples y el permiso por adopción, que puede ir de 6 a 12 semanas dependiendo de los meses del niño. Según datos de UNICEF, en nuestro país, los niveles de lactancia materna exclusiva durante los primeros 4 meses siguen siendo bajos, apenas del 24%, sin tendencia a aumentar. Actualmente, el principal problema es la corta duración de la lactancia materna exclusiva y el alto porcentaje de lactantes destetados de manera prematura. Bueno, a ver, ¿cómo surge esto, Olga, diputada? ¿Es a pedido de mujeres? ¿Se les ocurrió a ustedes? ¿Cómo surge este proyecto de ley primero? Y después vamos a qué contiene en general. Para empezar, es un proyecto largamente trabajado, tiene más de 2 años, Mina, sí. Y esto fue entregado por el propio ministro de Salud, después de las conversaciones con UNICEF y otros cuantos fundamentos. Sí. Él me entregó en la Cámara de Diputados. Del actual gobierno, me Del dices. actual gobierno, Sí. acompañado de mujeres, de grupos de mujeres y de gente del Ministerio de Salud. Por eso me extrañó muchísimo después tanto revuelo por esta cuestión, especialmente de recién dijiste de los empresarios. Yo no diría los empresarios, Mina, porque no todos están de acuerdo y cada vez que estamos hablando con ellos, recién hablé con un grupo, me dijeron en ningún momento hemos cuestionado, sino que teníamos mayor claridad porque hemos llevado a cabo más de 7 audiencias públicas. Ajá. Donde el señor que habla de no haber participado, se le ha invitado, tengo corroborado acá al señor Felipo, sí, en 7 ocasiones y nunca participó. ¿Pero han participado los empresarios en algún momento? Sí, han participado, sí, han participado. IPS no faltó en ninguna audiencia, tengo que reconocer que no faltó. La sociedad civil también y muchos actores, inclusive tenemos un grupo APIMES que creo que tienen 60 asociados, donde ellos se consideran un grupo pequeño y la vez pasada me habían mandado un mensaje, también nosotros que somos chicos nos han invitado. Acá han participado numerosas instituciones, han participado aparte de la sociedad civil, aparte de los empresarios. O sea que esto surge en síntesis del Ejecutivo. Del Ejecutivo. O sea, el ministro actual, claro, plantea y ustedes, digamos, legislan al respecto. Claro, y es por eso, y porque vimos que era un proyecto importantísimo. Sí, claro. Porque acá estamos hablando de una inversión. Yo hablo de inversión mientras otros hablan de gastos. Ahora, para aclarar nuevamente, porque el informe a veces es muy rápido y entonces no...
Actualmente, o sea, no actualmente, sí, actualmente, antes de que salga esta ley, digamos, a pesar que actualmente ya está la ley, pero digo antes entonces, hasta hace unos días. ¿Cuántos? Tenía 12 semanas, ¿esto es cuánto? 12, 3 meses sería, 2 meses ¿verdad? y tanto, sí, 2 meses aproximadamente. 3, porque 3 meses. 9 semanas. ¿Eh? 9 semanas había. ¿Y por qué 12 dice acá? No, 9 semanas que son lo que pagaba IPS. IPS. Ah, 9 semanas Sí. nomás era. Pero tenía unos 15 días antes de todo, porque en total eran 3 meses, yo me acuerdo que uno Sí. podía usar o antes un mes si querías y 2 Sí. meses Podías después, distribuir. ¿verdad? Podías distribuir como Por- querías. por la forma- Normalmente la gente dejaba todo para el final. Sí, digamos. la forma como calcula IPS Sí. son 63 días que paga. Ah, Hoy. hoy paga 63 O sea, días. anteayer. Claro, anteayer. Sí. 63 días. Sí. Con esta va a pagar ¿cuántos días? Va a pagar el doble. Ah, 126 días. 126 días más o menos. Son Ah. de 9 semanas va a 18. Ah, o sea que entonces es el doble. ¿Por qué 12 dice acá? ¿Dónde saca? La ley dice 12. La ley dice 12, pero la forma como se cuenta, Ajá. efectivamente nosotros pagamos 63 días hoy, Ah. que son las 12 semanas que dice la ley por los días hábiles. Bueno, creo y que la son. ley de hoy, que en total son 63 días lo que te paga, ¿verdad? Y la actualísima serían 126. Seis. Pero acá, aparte de eso, se agregan otras cosas más también, ¿verdad? En ambos casos el goce solo será de 100%. Al cabo de 3 años, Sí. que se incrementará gradualmente. ¿Qué es lo que quiere decir esto en O sea, cristiano? va a graduar la implementación de la ley. A partir de hoy, Sí. las 9 semanas van a 14 Ajá. y se sigue pagando el 50%. Dentro de 6 meses llegamos a 14 semanas y se empieza a pagar el 75%. De 6 meses a un año se aumenta otra vez las semanas. ¿Verdad? De 14 semanas van a, creo que va a 18 ya ahí, Sí. y se paga 100%. 75%. Ajá. Y después al final del ciclo de la ley, si llegas a 18 semanas y 100%. Ajá. Bueno, O sea, va atemperando el impacto y financiero. aparte de esto, la ley además estipula que las madres, una vez cumplidas las 18 semanas, que es estas 126 días, Sí. ¿verdad? Dispondrán de un permiso de 90 minutos diarios para amamantar a su hijo hasta que cumpla 6 meses. Y de 60 entre esa edad, o sea, los 6 meses y los 2 años. Esto es imposible de implementar, porque si la chica vive en Luque, por ejemplo, y trabaja en el centro, ¿qué hace con esos 60 minutos? Ellos pueden optar también por la salida, Mina, por salir más temprano, por ejemplo. Nosotros tuvimos varios funcionarios en la Cámara de Diputados que optaban el salir más temprano, porque le daban de mamar antes de salir y bueno, regresaban un poco más temprano. Por eso es ideal que en todas las empresas y en todos los lugares que tengan un mínimo de 30 trabajadoras tengan que tener un lugar donde puedan dar también de mamar y puedan quitarse la leche, porque no todos cumplen con eso. Entonces, hoy sería obligatorio al tener más de 30 mujeres, cosa que yo no lo veo imposible, querida Mina, porque estoy recorriendo empresas donde de hecho ya tienen los lactarios en buenísimas condiciones y se están sumando otras empresas, porque también nosotros para acompañar el proceso tenemos la idea de crear un grupo de empresarios amigos de la lactancia materna, porque como te digo, cuando hablan de empresarios, no todos Sí. son. O sea, ahora, de verdad, yo siempre digo, diputada, que ustedes tienen que hacer leyes, me parece a mí, bien conscientes de cuál es la posibilidad real de implementarla. Digo por lo siguiente, ya hubo experiencia, yo no te digo que sea responsable de diputados, porque no sé dónde se generó la ley. Mismo el tema de la ley esta que después tuvieron que retrotraerse, digamos, en varias ocasiones pasó eso, 2 o 3 importantes. Por ejemplo, el tema del, ¿cómo se llamaba la inspección de los autos? ITV. ¿cómo era? ITV, sí. Bueno, ITV, ¿verdad? Hicieron toda una ley. Los empresarios, o el empresario, no sé si eran los o él, hicieron toda la inversión y después resulta ser que se retrotrae eso. Eso tampoco no es serio, ¿verdad? Absolutamente. Entonces, por ejemplo, este tema de los 90 minutos y 60 minutos, ¿verdad? Me parece poco practicable. A pesar que yo tengo una madre ahora y le lleva a su hijo luego, y se queda luego ahí su bebé y le hizo una especie de Moisés. No hay problema. En la oficina no es una cuestión particular.
Porque, pero sí, yo me imagino, por ejemplo, una empresa, la mía es una empresa más pequeña, más casi familiar en la forma que nos movemos, ¿verdad? Pero en realidad, estos 60 o 90 minutos, porque no, en este caso, como te digo, le lleva y todo a su bebé ahí, pero Claro. la gente no le va a llevar a su bebé en la oficina, en un banco, por ejemplo, de la cajera, tenerla acá al bebé, no va Pero a por poder. eso se opta, Mina. Y yo te quiero decir algo. Después, por ejemplo, no, pero a ver, vamos a suponer que hayan 30 mujeres, pero no todas paren en el mismo periodo. Hay 30 mujeres, pero hay algunas que ya tienen hijos de 3 años, 4, otras de 20, y habrá, no sé, unas cuantas que coinciden, digamos, en tener Claro, bebés. no van a ser muchas tampoco, Claro, Mina, eso se exacto. ha comprobado. Ahora, yo te quiero, es verdad lo que vos decís, que hay veces que uno tiene que volver a mirar la ley por la practicidad. Creo, Mina, de que no me caracterizo por ser una legisladora irresponsable. Siempre he trabajado, he mantenido cierto nivel, Sí. y es más, Mina, yo si hierro, voy a pedir perdón y voy a tratar hace falta ni pedir ¿verdad? perdón, como ya hay que corregir es nomás. cuestión, pero a lo que quiero llegar, Mina, nosotros, esta ley fue muy trabajada. ¿Y qué nos motivó para mí? Yo sabía que iba a haber conflicto, ¿verdad? Conflicto que hoy ya se puede seguir criticando la ley, pero se debe cumplir. Acá no, es cuestión de no cumplir. ¿Qué nos motivó? Como escuché en estos ¿Y días qué en un pasa si no se programa- cumple, diputada? Porque como vos decís, les guste o no les guste, tienen que cumplir la ley. ¿Y si no, hay una penalidad? Por supuesto que sí, Mina, y también te digo que hoy se comprometió y tuvimos una conferencia de prensa donde el Ministerio del Trabajo se compromete a un monitoreo, el ministro de la Función Pública también, estuvimos representados por todas las instituciones. Y también, lógicamente, nosotros, vos sabés que como contralores de la ley, Sí. podemos estar denunciando. ¿Qué nos llevó a esto? Aparte que yo creo firmemente en este proyecto. Nos llevaron, aparte del pedido del ministro, Sí. nos llevaron informes que en Paraguay solo 1 de 4 madres alimenta a sus hijos con leche materna. El 44.1% de los niños y niñas en nuestro país está desnutrido o en riesgo de desnutrición. ¿El cuánto por ciento es nutrido? El 44.1% de niños y niñas en nuestro país está desnutrido o en riesgo de desnutrición. En las poblaciones rurales dispersas, solo el 2.5% de la población accede a agua potable. Para el niño que no mama, tiene que utilizar agua no potable para la leche sustituta. La Pero las lactancia... mujeres campesinas normalmente sí le pueden dar de mamar, o sea, esta ley no les afecta De directamente. todos modos, hoy, Mina, sabemos que muchas mujeres también en el interior Trabajan afuera. La lactancia materna precoz disminuye en un 20% la mortalidad neonatal. El 21% de la población total de Paraguay son niños menores de 8 años. El Paraguay es el país con índice más bajo de lactancia materna exclusiva en la región. El porcentaje solo llega al 17% y hace 20 años era el de 20%. Y por último, Mina, Sí. Paraguay adoptó la Convención sobre los Derechos del Niño, también adoptó el Tratado de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre el fomento y apoyo de la lactancia materna. El ministro de Salud, con buen tino, fue a proponer esto porque tenemos organismos internacionales que también de alguna manera nos obligan. Acá no podemos decir que no hay desnutrición. Hay desnutrición, no lo digo yo, Claro, lo pero- dicen organismos y esta Eso es una de las... seguro. La claro, pobreza es una de, la pobreza. de los motivos, pero Benigno López, presidente, ¿cuánto significa esto en plata año cuando se pueda pagarlo el 100%? Según más o menos el porcentaje, no sé si se puede hacer ese cálculo en perspectiva más o se menos. hizo un cálculo en perspectiva, si Sí. todo siguiera igual, Sí. cuál sería el impacto dentro de 3 años. Sí. Y estaría alrededor, el costo de el reposo por maternidad llegaría a 20 millones de dólares, que sería 3 veces más de lo que se paga hoy. 3 veces más. Hoy o sea, pagamos 27 mil millones de guaraníes al año, ¿qué sería eso en dólares? serían Decime? 5 millones. Bueno, o sea, cuatro veces más, eso. y 3 veces más. Ese O es sea, el impacto que se ve. 5 millones se paga hoy, Sí, año más o menos. más o menos. Y, Llegaríamos a 20 aproximadamente. Llegaríamos a 20.
pero una proyección. Claro, y esa plata, digamos, hoy el IPS tiene, digamos... Bueno, IPS... ¿Va a poder hacer frente antes de entrar eso hay que, y yo estoy en una campaña de evangelización para que la gente entienda bien qué es IPS, ¿verdad? Sí. IPS tiene 3 fondos. El fondo de los jubilados, ¿verdad? Que es superavitario, hoy no es un problema urgente, sí. Es importante pero no urgente. Sí. Ese no tiene problemas, tenemos 10 activos por cada pasivo, sí. ¿Verdad? Entonces es suficiente, está bien. Bastante... El fondo administrativo que cubre los costos administrativos también tiene superávit a fin de año. Y el costo de salud, que es el costo al cual se le imputa esto, ¿verdad? Es deficitario hoy. ¿Deficitario en qué porcentaje? Nosotros cuando empecé el mandato hace un año, nosotros vimos que para este año íbamos a tener un déficit de cerca de 800.000 millones de guaraníes, que hacia mediados del año vimos que bajaba a 600.000, que luego con el apoyo importante que hizo el Congreso con el Poder Ejecutivo a sacar la ley, que dicho sea de paso, te cuento una premisa, hoy se canceló. La ley de la parte de la deuda de los maestros. Del MEC, hoy hizo el último depósito del ministro de Hacienda. Qué bueno. Creemos que vamos a terminar con un presupuesto deficitario en el orden de los 300.000 millones de guaraníes. Sí. IPS básicamente en el tiempo anterior se está financiando con un presupuesto y medio cada año fiscal. Entonces eso hace que todos los programas de IPS, todas las ideas de IPS se atrasen. Por eso tenemos problemas a la hora de comprar medicamentos, a la hora de terminar las obras, a la hora de pagar los reclamos salariales. Entonces, viene a ser, como está colocado dentro del, como un gasto por reposo de maternidad, va a competir con las otras obligaciones que tiene IPS. Pero, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros entendemos, por eso estamos trabajando mucho, y yo creo que hubo una mejora importante en el tema de reposo. Nosotros entendemos que el reposo es sustitutivo del salario. Como sustitutivo del salario es lo primero que se tiene que cobrar. O sea, si el Fondo de Salud tiene problemas, como tiene que pagar primero reposo y después pagar el resto, ¿verdad? Así entendemos nosotros porque es una cuestión laboral. Pero no se hace eso ahora sí, ¿verdad? Nosotros estamos haciendo, por eso estamos acortando los plazos. Hoy los plazos son menores que antes. Tenemos el problema anterior de 5 años. ¿Menores los plazos de qué? En el pago de los reposos. Pero igual, está atrasadísimo igual. Está atrasadísimo lo anterior. Ajá. Entendemos que los de este año están relativamente mucho más al día y aparte tenemos los acuerdos directos con las empresas que hemos invitado a una cantidad, ya llegamos, no es mucho, pues llegamos ya casi al 2% de los asegurados que tienen un sistema de pago directo, ¿verdad? O sea, ellos pagan, la empresa paga y nosotros nos descuentan nomás ya los aportes. Descuentan de los aportes. Entonces tenemos un doble control porque el interés de la empresa es que si está enfermo venga rápido, el interés nuestro es tratar de pagarle. Claro. O sea, nosotros no vemos como un problema insalvable la cuestión financiera porque hemos mirado mucho después de que salió de diputado la ley y comparto lo que dice la diputada que vemos más como una inversión que se va a ver en el largo plazo, ¿verdad? O sea, no se va a ver hoy. Supuestamente toda esta atención que se va a hacer en el niño el día de mañana va a implicar menos costos al mismo fondo de salud para enfermedades que son hoy complejas y caras. Por decirte una cosa, por ejemplo, si nosotros como sociedad llegamos a entender qué es IPS, nosotros tenemos hoy un gasto que no tendríamos por qué tener. 13 millones de dólares al año gastamos en amparos judiciales. Pagamos cuentas que nos tienen que ser cuentas de IPS. Y no tenemos quien nos responda. Si eso se cortara, tendríamos un déficit. ¿Cómo va a cortar eso? Y tienen que entender los jueces. Cada vez que el juez me ordena comprarle un medicamento que no está en el Bademecum, estoy dejando de comprar algo que sí está. Claro. Cada vez que me ordena comprarle o darle terapia a alguien que no tiene seguro, al asegurado o al que aporta hace miles de años, le estoy sacando su derecho. Claro. O sea, no es una cuestión de que no queremos, es una cuestión de que la ley me exige cubrirle a mi asegurado, ¿verdad? Y si tengo que pagar eso, alguien me tiene que reponer. Entonces, yo veo como una inversión, siguiendo la buena doctrina, es un derecho que se está... Pero vos, que Paraguay está un déficit. Vos, sin embargo, venís. Yo alerto del problema. Alertaste anteriormente, ¿verdad? Sí, señora. Digamos, después, ya cuando el presidente inclusive aprobó, ¿qué vas a hacer si...? No, pero teníamos opciones. Podríamos haberle sugerido al presidente el veto, que no lo hicimos. Sí, podríamos haber recurrido... Pero al principio vos le sugerías a ellos que no, nosotros establecíamos el costo. Y la alertábamos porque ya tuvimos... ¿Que le alertaban de qué? Porque del costo. Del costo ¿cuánto va a costar esto? Y sí, pero tu alerta era de que vos veías con dificultades. Y es con dificultad. Mucho tenemos que hacer para pagar y mucho tenemos que hacer para estar al día. Pero no está mal. O sea, no está mal que nos ocupemos del niño. No está. Ahora, la cuestión es cómo afectan el mercado laboral, que es ajeno a IPS. No. Yo quiero primero al IPS. Y después vamos al mercado laboral, que no estaban acá, por cierto. Los de la UIP, pues se le invitó a Felipe y no pudo y no sé qué mierda. Me parece que medio echaron culo.
en relación al tema de popularidad o no, digamos. Ahora Te doy un último dato. Cuando se estaba tratando en el Senado, nosotros le enviamos una nota donde le dijimos si se hace una cuestión gradual, si se puede justificar que es una inversión en el futuro, que esto IPS podría acompañar. Eso lo hicimos hace un mes y medio, 2 por ahí. Un ratito, diputada. Sí. Vamos a lo que dice la UIP, Jenny. Sí, en este informe les sintetizamos los hechos de esta última semana, lo que dijo el presidente de la UIP, Eduardo Felipo, y el posterior comunicado emitido por ese gremio. La ley de lactancia materna promulgada por el Poder Ejecutivo fue duramente cuestionada por el presidente de la Unión Industrial Paraguaya, Eduardo Felipo. Durante semanas, varios medios de prensa se hicieron eco de sus críticas hacia la mencionada legislación. Uno no puede, una pequeña empresa que tiene 3, 4 empleados, no puede prescindir 4 o 5 meses de un solo empleado. Nosotros queremos entrar en el primer mundo cuando no estamos todavía en el primer mundo. Las consecuencias no van a ser por culpa nuestra. Las declaraciones del presidente de la UIP generaron el repudio generalizado de la ciudadanía, por lo que el gremio emitió un comunicado. Con respecto a la ley número 5508 de promoción, protección de la maternidad y apoyo a la lactancia materna, recientemente promulgada, aclara que como gremio en ningún momento ha manifestado estar en contra de la intención de la ley. Sin embargo, menciona que la realidad es que en nuestro país no cuenta con suficiente personal calificado que los ayude a contemplar la figura del reemplazo. En otra parte del comunicado, expresan que su mayor temor es que esta ley, lejos de generar un beneficio a la población femenina del país, tenga un efecto contrario y sea un obstáculo para la contratación de mujeres en puestos laborales debido a la dificultad de sustituir a un personal con experiencia. Además, señala que las condiciones socioeconómicas del país no están dadas y es importante reflexionar sobre el verdadero impacto que puede generar esta ley, por lo que instan a trabajar primero en crear las condiciones adecuadas para luego generar estos cambios que beneficien a las mujeres y sobre todo a los niños. Bueno, ¿qué viene primero, si el huevo o la gallina? Si primero hay que crear las condiciones y luego crear la ley, o hay que crear la ley para que se creen las condiciones. Esto vamos a discutirlo luego de la pausa, porque hay que ver, o sea, nadie puede discutir de que es obviamente mucho más sano y bueno para el niño cuando más tiempo estés con él y cuando más tiempo le dé mamar. El tema es que hay que llevarlo a la realidad, o sea, es indiscutible que yo tengo que adelgazar, pues si ustedes me dicen tenés que adelgazar en 15 días los 40 kilos de más que tenés, y bueno, será sensacional que adelgace 40 kilos, pero en 15 días no voy a poder adelgazar 40 kilos. Entonces, eso es lo que yo quiero discutir con ustedes luego. Pharmacenter vuelve con su super promoción. Atención, no te pierdas este jueves 5 de noviembre. Pharmacenter te regala descuentos del 30% en todo. Y también esta promoción es válida, ya sabes, con cualquier tarjeta de débito, por pago en efectivo, tarjeta de débito, sí, también tarjeta de débito o cheque. Pago en efectivo, tarjeta de débito o cheque. Apúrate porque es solo el jueves 5. También podés hacer tus pedidos por el call center de Pharmacenter, igual tenés el 30% de descuento. Hasta podemos comprar los regalos de Navidad porque con 30% de descuento un perfume o algo así, imagínate cuánto te ahorras. Esto es el jueves. Los pedidos puedes hacer también al 021-438-8000 o al asterisco 4388. No te pierdas esta super promoción de Pharmacenter este jueves, 30% de descuento en todo lo que tiene Pharmacenter. Pharmacenter nos cuida. Bueno, Incabril, que nos da su limpiador multiuso con auténtica citronela natural, espanta mosquitos y moscas, cuida a tu familia del mosquito transmisor del dengue, y solo Incabril te garantiza un producto con citronela 100% natural y es de Inca. Ahora también están en Facebook, www.facebook.com/inca.par. Seguilos y recibí tips de limpiezas para tu hogar. Bueno, Barcos y Rodados presenta su nueva nafta Full 92 aditivada, formulada con aditivos multifunción que brindan mayor rendimiento y calidad y que mejora el desempeño y a la vez prolonga la vida del motor, ayudando a mantener limpias las válvulas de combustible y mejorando en cada carga. Carga Full 92 aditivada de Barcos y Rodados, que ya está en tu camino.
Ahora sí vamos a la pausa a ver si hasta qué punto esto es posible, independientemente de la discusión que siempre beneficiará al niño, pero si es posible o no. Luego de la pausa. Dale día, libra la experiencia para poder. Descubrí un momento Tigo Money. Che, ¿y si hacemos un asadito hoy para ver el partido con los perros? ¿Vos decís? Sí. No, mucha garra es. Todo lo que tenemos que poner nosotros y después, ¿quién te devuelve eso? Listo, ya está. ¿Qué hiciste? Le pedí a los perros que envíen su parte de la vaquita por Tigo Money. Yo voy a poner por los dos, ¿eh? Espero tu envío. Ya está. Fin de mes. Viernes. Ahora con Tigo Money, envía dinero desde tu celular a solo 500 guaraníes. Descarga la app o marca asterisco 555 numeral y descubrí todo lo que puedes hacer con Tigo Money. Carga hoy tu billetera sin costo en un punto Tigo Money y relájate. Pagando con Tigo Money, hacelo fácil. Porque en Tigo, el centro sos vos. Sé la envidia de todas. Nuevo esmalte Revlon Color Stay Envy. En solo 2 pasos, tengo lo que quiero. Base y color en una sola aplicación. Luego el brillo esmalte diamante para lucir fascinante en tu día a día. En una variedad de tonos fáciles de remover. Revlon. Hay un sentimiento latente en el compromiso de una empresa como Pharmacenter, que invierte cada día en un impacto positivo para el país. Con 32 años de trayectoria, es una cadena de farmacias que da trabajo a más de 1.000 paraguayos, capacitados continuamente para ofrecer excelencia en los servicios a sus más de 400.000 clientes fieles. Además, es protagonista de una nueva cultura de sustentabilidad que genera valores económicos, sociales y ambientales que impulsan nuestro crecimiento, demostrando así un gran cariño a nuestra nación. Por eso, Pharmacenter es una marca Dojaijú Paraguay. El aniversario se viene con premios. Para festejar sus 42 años, la Cooperativa Universitaria te invita a utilizar sus servicios y ganar 2 autos Suzuki 0 kilómetro, televisores LED, tablets, celulares, notebooks y otros premios más. Bases y condiciones en nuestra web y en todas las sucursales. Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria. Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaé, próximo a la zona de influencia del futuro segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto. Consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Barcos y Rodados presenta su nueva nafta, Full 92 aditivada. Formulada con aditivos especiales que brindan mayor rendimiento y calidad, que mejoran el desempeño, prolongando la vida útil del motor. Renova tu auto desde el tanque. La nueva Full 92 aditivada de Barcos y Rodados ya está en tu camino. Tengo el dinero que quiero y lo empiezo a pagar a los 60 días. Solicitando tu préstamo del Banco Continental podés tener lo que siempre quisiste, comprar lo que soñabas y empezar a pagar a los 60 días. Tasas preferenciales y hasta en 36 cuotas. Ya no esperes más. Visita nuestras sucursales o llama al 419-3000 y solicita tu préstamo. Banco Continental. Responde. Che, mono, ¿cuántos goles te dice acá? Anda, Pito, anda. Mejor hablemos de cuántos goles te atajé aquí en el Defensores. ¡Apay! ¿Los perros? ¡Arnaldo! Miren con quién vengo. ¡Arnaldo! ¡Nuestro intendente, carajo! Hola, hola. Hola, Arnaldo. ¿Quién sos? Soy el número 1. Ahora, Chila, todos somos uno. Tenés razón, Arnaldo. Ahora todos somos uno. En Joseph, vive la experiencia. Like you did when we were young.
por un transporte público de calidad que llegue a todos los barrios de Asunción, votá Lista 15. Todas las pieles necesitan hidratación. Dermagloss desarrolló un sistema de cuidados diarios para cada tipo de piel, brindándote así la solución específica que necesitas. Dermagloss. Encontrala en las principales farmacias del país. Descubrí una nueva forma de manejar tu dinero desde tu celular. Con Tigo Money App podés hacer giros, enviar dinero a solo 500 guaraníes y consultar tus movimientos de manera fácil y segura desde donde estés. Descarga la app de Tigo Money disponible en Google Play. Con Tigo Money, hacelo fácil. Cuando pasas tu cabal, pasan cosas buenas. Pedí tu cabal y hasta el 24 de diciembre gana un automóvil Suzuki 0 kilómetro, un viaje a Florianópolis y otro a Buenos Aires por 7 días vía aérea para 2 personas. Cuando pasas tu cabal, pasan cosas buenas. Buenas noches, ¿cómo están? Hoy en 30 minutos. Una misión imposible se volvió para muchos llegar hasta los lugares de trabajo o actividades mañaneras. Entre la vida y la muerte se debate el custodio del candidato a intendente de YouTube. ¡Me voy a jugar a la pelota! Hoy, en un video revelador, te mostramos el sufrir de varios hombres, denominados Lorito Oga. Este bloque es presentado por Barcos y Rodados. Carga potencia y calidad. Carga en Barcos y Rodados. Hoy puede ser un gran día. Bueno, y en Reca, regalos empresariales, podés encontrar hermosos termos de la colección inspirada. Mira lo que son esos termos. Ahí están las imágenes, en Frida Kahlo y Romero Brito. Además, Reca se llena de magia y color con los artículos exclusivos de la colección de Aire Místico. Mira lo que son esos bolsos, Olga. Mira los sombreros. Esto, una moda con historia, porque son mujeres que hacen estos bolsos y cada bolso tiene una historia, ni uno se repite. Bueno, además sabes que, aparte de todo esto, puedes encontrar los más originales y novedosos regalos como estas bolsas enfriadoras para bebidas, bolsos térmicos con rueda, champañeras con luces, mira qué lindas que son, termos de cuero y ecocuero, conservadoras símil ratán y parrillas portátiles. Todo esto para regalos empresariales o para regalos, digamos, esos bolsos, vas a morir cuando veas de lindo que son. Reca está en la calle Padre Cardoso, esquina Teniente Ruiz, esto es barrio Las Mercedes, teléfono anotá, 226-712. También están los uniformes en Reca para tus empresas. Más informe en www.reca.com.pi. Esos bolsos y esos termos, pero divinos son esos bolsos. No te imaginas lo que son, tienen cada uno su historia. Bueno, nuevo lanzamiento de la loteadora inmobiliaria en San Bernardino, ciudad tradicional del verano. Residencial Sol de Samber. Lotes en cuotas a metro de la avenida Guillermo Naumann, no sé si se dice Neumann o cómo. Centros comerciales, recreativos y turísticos en la zona, especial para casas de fin de semana o para inversión. Para más información, llama al 443-600 o visita la página de la Loteadora Inmobiliaria S.A. Bueno, tenés el dinero que querés y empezarlo a pagar a los 60 días. Maravilla. Solicitando tu préstamo en el Banco Continental, puedes tener lo que siempre quisiste, comprar lo que soñabas y empezar a pagar a los 60 días. Tasas preferenciales y hasta 36 cuotas. Ya no esperes más, visita las sucursales o llama al 419-3000 y solicita tu préstamo. Banco Continental responde. Bueno, en términos económicos, presidente del IPS, Sí. 20 millones, si vos hoy no podés comprar todos los medicamentos, no pudiste hacer las construcciones por todo este déficit que tenías en salud, no podés, estás atrasado en los pagos de administración anterior y todo en relación a los reposos. O sea, ¿cómo es posible llevar adelante esto? Porque ahí es donde yo digo, a ver, ¿de dónde se va a sacar la plata primero? Para los que tienen IPS.
Para los que no tienen IPS, no sé luego ni cómo van a hacer, pero de todas maneras, vamos para los que tienen IPS. Sí. ¿Qué hacen las mujeres que tienen IPS y qué hace el IPS para pagarles? Bueno, Digamos, ¿vas a dejar de comprar remedios entonces? ¿Qué vas a hacer? Como te conté al comienzo, ¿verdad? Va a ser una obligación adicional que tiene el Fondo de Salud, Sí. donde va a competir con los demás. Exacto. En nuestra opinión, o en la mía personal, Sí. desde el punto de vista jurídico, como abogado que soy, al ser sustitutivo del salario tiene que tener prioridad sobre los demás. Sí, o sea que va a entonces afectar a los va a afectar otros. a otro. Claro, va. Ay, bueno, en la medida que entonces- en la medida que no resolvamos los problemas internos de IPS. Claro. Si vos resolvés el problema de los 13 millones de amparos, acortaste el déficit. Si vos tenés un mejor control de tus gastos y sos más eficiente, IPS tiene mucha gordura, Misa. Hay mucho que cortar ahí. Claro, Muchos pues gastos si yo super. fuera, Y tenemos si mi abuela bueno, tuviera po- rueda sería bicicleta. pero tenemos, eso es lo bueno de la modificación que se hizo y que se aceptó, que esto va a ser gradual. O sea, tenemos 3 años para el desafío. O sea, yo soy optimista de que vamos a llegar a tener un cumplimiento importante en este y en todas nuestras obligaciones con el tiempo, una vez que tengamos la transformación interna que es necesaria para eso. ¿Y mientras tanto, cómo vas a hacer? Mientras tanto no tengo la obligación todavía. No, pero en parte tenés, vos me dijiste que... Pero muy pequeña. Es muy pequeña hoy no tiene el efecto que va a tener dentro de 3 años. Claro, porque no se paga el 100%. No se paga el todavía. 100% todavía. Pero sí te van a tener el permiso. O sea, en el Hoy va sentido- a tener impacto financiero los días de permiso, Los días de permiso. ¿verdad? O sea, en vez de tener, hoy ya tiene 14 semanas. No, hoy tiene 12. Hoy tiene 14 con la nueva ley. Ah, En primero... forma gradual. Ah, Pasó- también el permiso. Claro, de forma también el permiso gradual. Pasó el permiso a 14, pero es el mismo, Con el mismo... con el mismo la sueldo, misma plata, por decir, con la misma plata. Ah. ¿Verdad? Y después van encajando hasta llegar a otra. O sea, si IPS sigue igual, Claro. si no hay transformación, si no hay mejora en la administración, Sí, este pero va a ¿qué ser un problema. transformación? No, que no quieran ir por el lado de la privatización, porque o sea que No, por darle la teta a alguien, ustedes van a usar ese pretexto para ¿Por quién- privatizar o ¿por algo. quién no. dice que quiere privatizarse IPS? No, yo tengo alguna Salvo información la de que- locura esa que está en las redes sociales, pero no es nada de cierto eso. Lo que queremos es ser más eficientes en IPS. Y bueno, pero más eficiente significa recortar todos los No, beneficios. más eficiente, ¿con qué beneficio de quién? Y ustedes quieren recortar ciertos beneficios. Nosotros no para queremos poder recortar ningún que beneficio. sea factible. No. ¿Quién dijo eso? ¿Y cómo entonces qué gordura lo que vas a recortar? Tengo que controlar la compra y salida de medicamentos. Ahí tengo mucho para ahorrar. Tengo que controlar el tema del ¿Y por ingreso. qué 2 años no pudiste? O sea, yo no sé qué pasó 2 años, yo estoy hace uno nomás. Bueno, uno. te quiero Y decir, porque no, tenés hay que cosas no podés. asociarte a la tecnología que no tenemos hoy. O sea, IPS todo en papeles, todavía complicado IPS. Si la tecnología no se habla y vos tenés que entrar al sistema y te hablan en portugués. ¿Verdad? O sea, tenemos que, asociándote a la tecnología, va a tener un ahorro importante. Tenemos que apretar en el tema de recursos humanos. Si tenemos 30% de ausentismo, tenemos que tomar medidas con esa gente. No podemos seguir pagando al que no viene a trabajar. Ya, ahí ya tenés que ponerle otros 10%, más otro 10% ahí y más otro 10% en el Y sitio. todos los atrasos, eso sería para pagar los atrasos No, que ¿cómo? tenés, no para generar nuevos compromisos. 200 millones de dólares al ¿Sabes año. qué? Lo que pasa es que a vos te hizo un lavado de cerebro el presidente de la República, ¿Por qué? Fernández Benigno, porque vos hasta hace poco le ¿Por qué? decía a los diputados y senadores que esto es muy difícil, Es mejor que les para, advertís es que mejor no va a para poder. IPS no tener esta obligación. Claro. Eso es lo que advertimos. Exacto. Pero tenemos ahora. Ya sé, Y hay que bueno, cumplir. bueno, eso sí, pero la verdad que vos mismo, porque sos consciente de tu realidad de ahí de todos Claro, los días. nosotros no le dijimos qué bueno Qué esto, bueno esto, tenemos los fondos suficientes para exacto. pagar. No, Bueno, y eso es lo que yo advertimos digo, nomás Olga. eso, pero la posibilidad de cumplir desde el punto de vista financiero de IPS con una buena administración es posible. Ahora, las otras consecuencias no queridas de la ley son otros problemas que no son nuestros. Pues nosotros creemos que vamos a poder cumplir con esto. 20 millones no es nada para IPS en 3 años. Bueno, entonces ahí está. Yo soy mujer, ya ¿verdad? respondió. Yo soy mujer, yo te decía fuera del aire, que para mí luego si la madre puede estar 2 años o 3 o 4 años con su hijo, ¿verdad? Yo siempre le digo a esas madres que son mantenidas por sus maridos, que tienen la suerte de ser mantenidas por sus maridos, ¿verdad? Si se pueden quedar con sus hijos, que se queden, porque es otra calidad de ser humano cuando los hijos se quedan con las madres, ¿verdad? Afectivamente, inclusive. Claro, es otra calidad, aunque mame hasta los 6 y se queden más tiempo. Eso es indiscutible, o sea, para mí eso no se discute, ¿verdad? El tema es que hoy la realidad es diferente, o sea, la realidad es que hay, primero, muchas mujeres que no tienen IPS, o sea, que a esas no les va a afectar porque no van a poder, digamos, beneficiarse de eso. Las que tienen, igual, efectivamente, yo estoy convencida que muchos empresarios
van a evitar. De hecho, hay algunos lo que así como está y todo, evitan contratar mujeres todavía en edad reproductiva, por ejemplo, ¿verdad? Y cuando más beneficios le pones, obviamente menos ganas van a tener de contratar mujeres. Porque hay casos de que efectivamente es muy difícil sustituirle. Te digo, yo en la radio se van ahí con su bebé y todo hasta los 6 meses o no sé cuánto tiempo le llevarán, digamos, le pongo así un límite, no le traigas, pero sí, cuando son grandes, están corriendo, obviamente no pueden estar en la radio. Pero en la práctica yo veo demasiado difícil eso, Olga, sinceramente. Yo creo que ustedes tendrían que haber averiguado bien primero si eso es posible en el IPS, si hay la plata. Benigno dice que no hay la plata. Van a inventar y entonces va... sinceramente me parece difícil esta ley, que ya hay que implementarla, digamos, ¿verdad? Pero se van a ver, yo creo que en figurillas. Yo creo, Mina, no, yo tengo mucha esperanza y yo sé que va a ir bien. O sea, yo estoy convencida. Porque hay 3 de países esto. nomás en Latinoamérica que tienen eso, me dijeron. más, Mina, más. 3 me dijeron que era Chile, Brasil, Cuba, Argentina. No, Brasil, Argentina. Brasil, Argentina, México, Costa Rica. Que tienen 4 meses. Sí, es más, que tienen cerca de 4 meses, ¿eh? Cerca de 4 meses, por días nomás. Yo te quiero decir, yo tengo mucha esperanza. Sí. Se ha creado también en otras ocasiones, Mina, grandes problemas como las vacaciones, por ejemplo, pagas. ¿Por qué tenemos que pagar las vacaciones, por ejemplo? No, pero eso no había, ¿verdad? Bueno, pero también se generó este tipo de cosas. Cuando van a traer grandes cambios, ocurren nomás luego otras cosas. Eso es cierto. Lo que se dijo de contratar menos mujeres, ese fue un yaque que no se repitió en otros países, no pasó absolutamente nada. Y es necesaria esta ley. Cuando dice Felipe, no están dadas las condiciones, nunca van a estar dadas las condiciones, sino hay una ley por el cual uno pueda. En el caso, por ejemplo, digamos, despido injustificado. ¿Cómo hoy una persona, trabajador o trabajadora, va a reclamar si no tiene un derecho, una ley del cual aferrarse? Si no tenés ley, moriste, te fuiste. Categórico. Entonces, por eso... Si habiendo ley y todo se pasa por encima de la ley. Por supuesto. Claro. Ahora, no, de que tiene que haber una ley. Tiene que haber una ley. En ese sentido, ¿qué viene primero si luego la gallina? Lo que pasa es que hay leyes que generan costos para organismos, ya sea del Estado, en este caso no del Estado, porque la verdad que IPS finalmente lo financiamos todos, digamos, ¿verdad? Pero cuando tenemos un IPS donde no hay remedios, o sea, no hay todos los remedios porque no tiene la plata, la parte de salud está siendo deficitaria, no se le pagaba a los, ¿cómo se llama? A los proveedores de salud, de medicamentos. Entonces, no sé, agregar en este rubro sin antes ver qué es lo que se va a hacer, no sé, a lo mejor se le va a forzar al mismo Benigno y a otros presidentes del IPS a famoso sacar toda la gordura, sanear y Yo quiero preguntar, Mina, yo estoy convencida de esto, por eso estoy, porque si no, si yo hubiese dudado de alguna manera, no estaría defendiendo con mucha pasión. Ahora, yo quiero preguntar una cosa, presidente, porque hace rato le quiero preguntar, es para aclarar, presidente, no es para tener una controversia ni una discusión. Esto viene del Ejecutivo, directamente viene del Ministerio de Salud, que nos ha entregado. ¿Ustedes alguna vez hablaron con el presidente de la República? ¿Ustedes alguna vez plantearon lo mismo al ministro de Salud, que fue el portador de este proyecto? Yo quiero saber si lo hicieron, porque el Ejecutivo tenía también la potestad de vetar y no lo hizo. Más teniendo en cuenta que Cartes proviene del grupo empresarial. Entonces, yo pregunto si ustedes hicieron un lobby, hablaron con de ello, porque ahora no puede ser, quiere decir que si no lo hicieron, tienen un descontrol, una descoordinación con el Ejecutivo, de alguna manera, si va a afectar tanto, porque esto viene de ahí, del Ejecutivo viene. Por eso, a mí me llama poderosamente la atención. Lo que pasa es que él conoce la realidad del IPS y seguramente que Tony Barrios no conocerá a profundidad. Por eso pregunto si se habló, se dialogó. Para aclarar, hablamos mucho durante el proceso de la tramitación de la ley. Hemos expresado nuestra posición a la Cámara de Diputados en las veces que nos pidió los informes. Hemos hablado sobre el tema de financiamiento.
y hemos optado por respetar la ley. O sea, ya sé, es lógico que vas a tener que respetar. No, pero como dice pero vos mismo, ¿verdad? Sí. Efectivamente, que manejás la realidad del IPS, sí, ¿verdad? Que tenés que vértelas con todos aquellos que te reclaman todos los días, ¿verdad? Sí. Justamente en el ámbito de la salud, porque ¿qué pasa? Hoy día, ante el problema económico, hay mucha más cantidad de gente que se va y usa IPS, ¿verdad? Porque antes, qué sé yo, se estaba mejor económicamente, vos tenías tu seguro privado, hoy no, te va IPS, ¿verdad? Entonces, obviamente no alcanza, ¿verdad? Y le ponen otra obligación más, y él, obviamente que habrá dicho, ¿verdad? Así como le digo a ustedes, me imagino que sí, no, por lo menos te dan ese derecho dentro del Ejecutivo de decir, miren que esto, o no te animás lo a decirle. Yo tengo mucha autonomía dentro del Poder Ejecutivo, ¿verdad? ¿Le dijiste? El presidente me da su apoyo, su confianza y me escucha cuando yo le digo. Hablamos de todos los temas que tenemos que hablar. ¿Y vos le advertiste sobre esto? Advertimos el tema del costo, sí. advertimos el tema del costo. ¿Qué te dijeron cuando vos advertiste? Pero ellos son, el presidente es un convencido de que con eficiencia se puede mucho. Entonces, yo desde ese punto de vista sí creo que me lavó el cerebro. Creo que podemos ser mucho más eficientes de lo que somos en el Estado y lo que fuimos siempre y mejorar la atención para el asegurado. Y creo que se va a llegar a eso, ¿verdad? O sea, como yo estoy de acuerdo en algo de lo que dijo la diputada, si nos empieza con algo, no va a haber. Entonces, veremos. Y como ella dijo, con el tiempo se va a ver si sirve o no sirve y seguramente en el Congreso tomarán las medidas correctivas necesarias, ¿verdad? Y nosotros de IPS también. Si una vez que arreglamos toda la casa, que funciona todo como tiene que funcionar, aún nos faltan recursos, seguramente que iremos a discutir de eso con el Congreso, que yo tengo que decir que estoy muy agradecido con todo lo que nos dieron en estos 2 años, casi en estos 2 presupuestos que me fui a defender, ¿verdad? O sea, no tengo por qué dudar de que cuando nos vayamos a plantear algo nos digan, no, esto es una locura, no te vamos a dar. Me encanta esto, Mina, sí, porque hasta hace poco era una opinión diferente. Y acá dijo el presidente, hay problemas internos que podemos resolver, gastos que podemos cortar y que con eso podemos llevar adelante. Ahora me encanta, estoy sumamente tranquila, ¿verdad? Porque antes no te decía esto. No, antes no. ¿Viste, Benito? No, antes decíamos que costaba plata y que no éramos fan de la ley. Exacto. No éramos... IPS como IPS tenía una posición hasta, si se quiere, contraria a la ley en la discusión. Así es, porque te digo. Pero por el tema del costo. Y bueno, y lógico, no es porque están en contra de que la mujer le dé la teta al hijo, sino que ustedes, obviamente, por el tema del costo. El costo, que es una inversión. Pero una inversión que igual, yo quiero hacer una inversión, pero si no tener la plata no invierto. No, pero una cosa, Mina. Ese no va el tema. Si hay que hacer una inversión, no tener la plata. Muy bien, una inversión a la salud. Y yo te voy a decir, y hay periodistas que hoy recordaron que en la reunión de la comisión de trabajo, en un momento dado, tu representante dijo que no era un impacto demasiado grande que no se podía salvar. Bueno, veremos, dijo el ciego. Pero vamos a ver qué hay que ver como una inversión, entonces el costo se va a recuperar rápido. Sí. Bueno, estoy tranquila. Estás tranquila ahora. Sí, muy tranquila. Muchísimas gracias por venir. En otra oportunidad, Benigno, querría tenerte acá para hablar sobre el IPS en general. ¿Sí? Cuando quiera. A ver, ¿cuáles son los planes? ¿Qué modificaciones es lo que ustedes quieren hacer en la Carta Orgánica? ¿Qué Ninguna es necesario todavía. y qué no? ¿Verdad? Cuando quiera. Porque realmente el IPS para mí es uno de los máximos logros que tienen los trabajadores. El mejor seguro del mundo. Exacto, entonces no hay que perderlo. No. Así. Bueno, ¿querés tener la piel suave, tersa, linda, radiante? Te aconsejo. Olga, escucha esto porque de verdad es excelente. Sabés que el colágeno es fundamental para la salud de nuestra piel y nuestras articulaciones. Llegó a Paraguay el colágeno de GNC, ahí está, Collagen Womans. Es norteamericana, el número 1 en Estados Unidos, y tenés que tomar Woman Collagen, que así leo como está ahí, Women's Collagen, GNC, porque en su fórmula única también tiene ácido hialurónico y vitamina C que ayudan a recuperar rápidamente y mantener la piel hermosa, flexible y radiante. A los 3 meses vas a notar la diferencia y podés combinar con el multivitamínico para la mujer de GNC. Enseguida vas a notar los efectos de Woman Collagen. ¿Cómo se dice en inglés en realidad colágeno? Collagen. No, pero colágeno. Vamos a ver, sí, tampoco. Bueno.
Ahora, contigo Money, envía dinero desde tu celular a solo 500 guaraníes. Activa tu billetera marcando asterisco 555 numeral o descargar la app y descubrí todo lo que puedes hacer contigo Money, que es Money también, pero Money se escribe. Esto es porque, claro, todo ponen en inglés, ¿verdad? Entonces, a ver cómo se dice. ¿Decís Money, cómo se dice? O decís Money, cómo se escribe. Carga hoy tu billetera sin costo en un punto de Tigo Money o Money y relájate. Pagando contigo Money, hacelo todo más fácil, ¿eh? Bueno, ahora sí vamos a una breve pausa y estamos a ver qué cantidad de luchas se están gestando en nuestro país. La gente se está movilizando, se está organizando, logrando conquistas. En el caso de los estudiantes, hoy estamos en huelga del transporte. Empezó hoy y probablemente continúa mañana. En un ratito vamos a hablar de ello. Y esta marcha por la renuncia del presidente Cartes, luego de la pausa. Sodomizando a una monja del Sagrado Corazón. Sé la envidia de todas. Nuevo esmalte Revlon Color Stagel Envy. En solo 2 pasos, tengo lo que quiero. Base y color en una sola aplicación. Luego el brillo esmalte diamante para lucir fascinante en tu día a día. En una variedad de tonos fáciles de remover. Revlon. El aniversario se viene con premios. Para festejar sus 42 años, la Cooperativa Universitaria te invita a utilizar sus servicios y ganar 2 autos Suzuki 0 kilómetro, televisores LED, tablets, celulares, notebooks y otros premios más. Bases y condiciones en nuestra web y en todas las sucursales. Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria. Hay un sentimiento latente en el compromiso de una empresa como Pharmacenter, que invierte cada día en un impacto positivo para el país. Con 32 años de trayectoria, es una cadena de farmacias que da trabajo a más de 1000 paraguayos, capacitados continuamente para ofrecer excelencia en los servicios a sus más de 400.000 clientes fieles. Además, es protagonista de una nueva cultura de sustentabilidad que genera valores económicos, sociales y ambientales que impulsan nuestro crecimiento, demostrando así un gran cariño a nuestra nación. Por eso, Pharmacenter es una marca Dojaijú Paraguay. Tengo el dinero que quiero y lo empiezo a pagar a los 60 días. Solicitando tu préstamo del Banco Continental podés tener lo que siempre quisiste, comprar lo que soñabas y empezar a pagar a los 60 días. Tasas preferenciales y hasta en 36 cuotas. Ya no esperes más. Visita nuestras sucursales o llama al 419-3000 y solicita tu préstamo. Banco Continental. Responde. Hay un nuevo mundo allá afuera, accesible y lleno de oportunidades. Mucho más cercano, donde tener tu propio negocio ya no es complicado y hasta podés pagar sin necesitar efectivo. Te invitamos a ser parte de este increíble mundo donde toda tu vida digital está en un solo lugar. Porque en Tigo, el centro sos vos. Señora, exige la auténtica citronela natural Incabril. Espanta mosquitos y moscas. Cuida a su familia del mosquito transmisor del dengue. Solo Incabril le garantiza un producto con citronela 100% natural. Y es de Inca. Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaí, próximo a la zona de influencia del futuro segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto. Consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Visionarios encarnacenos, confiados en el potencial de la región,
unen esfuerzo, voluntad y capacidad económica, poniendo en marcha Itapúa de ahorro y préstamo. Pasaron 40 años y hoy orgullosamente es Banco Itapúa, con sitio preferencial en el sistema financiero paraguayo, con profesionales idóneos, ofreciendo productos y servicios bancarios con ventajas en agronegocios, financiamiento de viviendas y el sector ganadero. 272 funcionarios distribuidos en 21 sucursales son parte de la historia que conforman varias generaciones desde 1975. 40 años. El 1 de octubre lo celebramos todos, siempre creciendo con la gente. En Joseph, vive la experiencia. Soy uno de los que piensan en su ciudad. Soy uno de los que se levantan para votar. Soy uno de los miles que vamos a ganar. En Villeta, vota lista 1. Cuando pasas tu cabal, pasan cosas buenas. Pedí tu cabal. Y hasta el 24 de diciembre gana un automóvil Suzuki 0 kilómetro, un viaje a Florianópolis y otro a Buenos Aires por 7 días vía aérea para 2 personas. Cuando pasas tu cabal, pasan cosas buenas. Buenas noches, ¿cómo están? Hoy en 30 minutos. Una misión imposible se volvió para muchos, llegar hasta los lugares de trabajo o actividades mañaneras. Entre la vida y la muerte se debate el custodio del candidato a intendente de YouTube. ¡Me voy a jugar a la pelota! Hoy, en un video revelador, te mostramos el sufrir de varios hombres, denominados Loritoga. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Bueno, lo mejor para tus fiestas, ya sabes, y recepciones, Confitería El Molino, toda una tradición en Asunción. Dirección España, casi Brasil. Teléfonos del Molino, ahí están en pantalla, 021 22 53 51 y 021 20 40 31. También en la web www.confiteriealmolino.com.pi. Bueno, y ya sabes que la cooperativa universitaria ya entregó el primer Suzuki Swift 0 kilómetro a la socia Lourdes Barrientos de Ciudad del Este. Seguí participando de la promoción 42 aniversario de la cooperativa universitaria. Utiliza los servicios de la cooperativa y genera cupones electrónicos y vas a participar del otro Suzuki Swift y de varios premios más, entre ellos 5 millones de guaraníes con tarjetas prepagas, televisores, split, tablets, etc. Entérate de las bases y condiciones en www.cu.co.pi o llamando al 6170 000 o al 0800 11 4100. Cooperativa universitaria confiable, solvente y solidaria. Bueno, y puedes encontrar todo en un solo lugar en Mateco Materiales de Construcción. Stock permanente desde el cimiento hasta el techo. Mateco, la solución. Cemento, varilla, cal, piedra, arena, alquiler de contenedores, todo en un solo lugar. Avenida Madame Lich, casi Eusebio Ayala. Teléfono, anotá si vas a construir, 501-700. Mateco, calidad y sobre todo cantidad garantizadas. Bueno,
Huelga de choferes que se inició hoy, de verdad nadie le dio mucha importancia. No era una huelga general ni nada por el estilo, sin embargo, impresionante hoy la huelga del transporte. Realmente casi no hubo transporte público. Juan Villalba, sindicato de choferes de la línea 49, ¿verdad? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Sí, muy buenas noches. Pero vos no sos del sindicato directamente, Juan, vos sos de una central, ¿verdad? De una federación de una paraguaya federación, perdón, de trabajadores de transporte. Yo soy el presidente de esa federación. Así es. ¿Cuántas federaciones tienen los transportes? Porque hay varias organizaciones, ¿verdad? Nosotros estamos, o sea que están afiliados conmigo 21 sindicatos. 21 sindicatos, entre ellos la línea 49, ¿verdad? También. Bueno, 21 sindicatos. ¿Se llama? Federación Paraguaya de Trabajadores del Transporte. Federación Paraguaya de Trabajadores del Transporte. Después, ¿cuál es la otra? Sí. Aunque no me diga cuántas más hay, ¿2 más? Están 6 federaciones de transporte. 6 federaciones de transporte. Y no hay posibilidad de unirse y hacer 3, aunque sea. Y estuvieron presentes con nosotros, inclusive estuvieron en el Congreso, 2 compañeros, Aldo Gení y Percio Duarte. Sí. Y faltando un día vinieron y se vendieron directamente. Esa es la palabra. Ellos estaban en principio apoyando. Sí, estaban en el Congreso. Sí. Y faltando un día. Congreso de diferentes sectores. Sí, estaban participando. ¿Y cuándo determinaron el tema de la huelga de hoy y de mañana? ¿Hace cuánto esto? Y hace 25 días. ¿Y las reivindicaciones de esta huelga que se está llevando adelante son cuáles? La reincorporación de los despedidos de la línea 49. El reconocimiento del sindicato. El reconocimiento del sindicato. Tratar el tema del peaje ida y vuelta. El peaje ida y vuelta. Ahí se unieron entonces camioneros y todo. Volqueteros. Sí. Después, tratar el tema de la baja del pasaje, porque de 2.300 subió a 3.400 sin ningún decreto presidencial. Entonces vino y le enchufó a la ciudadanía este viceministro de Transporte con el supuesto vehículo con aire. Entonces hoy en día nosotros somos presionados, estamos siendo presionados por los empresarios a no cobrar el importe del medio pasaje. Nosotros si llegamos a cobrar 1.150, los empresarios al rendir nos cobran la totalidad de 2.300 o 3.400. O sea que en ese colectivo con aire, digamos. Sí. ¿No pueden cobrar ustedes medio pasaje a...? No se le puede cobrar. No se le puede cobrar. A los colegiantes. Tenemos que estar corriendo, cerrándole la puerta a los colegiantes. Es una vergüenza. Claro. En las empresas lomarandenses usted no le tiene que alzar a ningún escuelero. Porque tiene conteo de pasajeros. Entiendo. Y al subirse ahí, vendedores, colegiantes, criaturas, él tiene. La criatura de rendir por 3.400 o 2.300. Entonces, una criatura de 6, 7 años en lo más grande paga. Tiene que pagar 3.400. Tiene que pagar. ¿Y quiénes son los que ponemos la cara? Son los choferes, lastimosamente. Bueno, y entonces esta huelga, que en principio iba Y está el crédito blando para los taxistas también. Crédito blando para los taxistas. Sí. Ahora, esta huelga, en principio, cuando ustedes determinaron esto en la Asamblea, ¿involucraba a cuántos sindicatos en total se adhirieron a esta huelga, así formalmente? Y le involucraban a 5 federaciones de transporte. A 5 federaciones de transporte. Sí. ¿Y cuáles finalmente se abrieron? Sí. Y la FUT. 2, entonces. FUT. Ya sé, pero 2 en total. 2. Y la USTT, donde está Percio Duarte y Aldo Gení. Bueno, entonces 2 federaciones, digamos, salieron. Y 3 quedaron, entonces. Y uno agarró para ponerse bien y quedarse bien con la OIT, organismos internacionales, metió el 28 y agarró, quitó nuevamente el 28, metió y volvió a quitar el 30, que no está de acuerdo en algunos puntos. Por lo tanto, la FETRAT, donde está Miguel Saya, agarró y metió una nota del 28 que está acompañando la lucha y el 30 vuelve a quitar. ¿Por qué? Bueno, está de común acuerdo con los demás compañeros. Ahora, ¿cómo tuvo tanto acatamiento hoy? Si tanto se abrieron después, digamos. ¿Cómo fue que hubo tanto? No sé si hubo acatamiento, decían hoy que era por temor, que el acatamiento fue por temor, entonces no salieron porque ustedes rompían las parabrisas. Los parabrisas, etcétera. Pero lo que sí se notó es que efectivamente no había colectivo prácticamente. Y en realidad el ministro creyó quitándole a Percio Duarte, regalándole nuevas empresas, diciéndole váyase y trabaje por su empresa Palma Loma,
Directamente Percio se abrió y se fue en ese mismo día a trabajar en la Dinatran por la empresa Palma Loma, que estaba ya fundido prácticamente. Hoy en día el ministro le levantó y gracias a eso Percio Duarte volvió a levantar Palma Loma. Y Aldo Percio Duarte es el dueño de una empresa. Era el dueño actual de Palma Loma, es Rápido Caguazú. Y Aldo Gení es dueño de varias empresas que también es de Ircuan Santí. Entonces le dijo, yo le voy a solucionar Ircuan Santí. Y déjese la huelga. Que igual hubo, o a mí nomás me parece, ustedes también, vos Eduardo que estás acá, digamos, muy impresionante, pero muchísima gente hoy no pudo llegar a su trabajo. Lo importante aquí que los trabajadores del transporte no pelearon, los que no estuvieron agremiados apoyaron la huelga. ¿Qué decir eso? Es decir, se opusieron en gran parte a salir a enfrentar esta huelga. Uno, porque hay una posición bien clara de los trabajadores del transporte de que ahora más que nunca hay demasiada opresión a los trabajadores. La situación se agrava en el Ministerio de Justicia y Trabajo, siendo el ministerio principal opresor de los trabajadores, frenando la legalización de los sindicatos. Hoy la explotación de 8 a 12, es decir, 16 horas tiene que trabajar un trabajador del transporte. Es decir, la situación está grave y eso y aparte los empresarios corruptos del sector transporte, el empresariado más corrupto del país, el empresariado del transporte, y que goza total impunidad de parte de este ministro del Trabajo, Guillermo Sosa. Nosotros consideramos que hay una abierta complicidad de él y de esta manera sale a defenderla a estos empresarios más desprestigiados. Y eso hizo que inclusive apoye la ciudadanía y apoyamos toda la huelga de los compañeros trabajadores del transporte. ¿Cómo se va a crucificar los trabajadores en nuestro país para que se cumpla la ley laboral? Es una verdadera vergüenza y el responsable es el presidente Cartes. Él es el responsable directo de esta situación. Hablando de Cartes, hace unos días el partido Paraguay Pajuna, que ustedes ahora vienen acá a este bloque a representar, llevó adelante una marcha, Jenny, ¿es así? Sí, en Gran Marcha por una Patria Nueva se denominó la marcha realizada por el partido Paraguay Pajuna. En este informe algunos detalles de esa marcha. Por una Patria Nueva se denominó la marcha realizada por el partido Paraguay Pajuna, de la cual participaron labriegos que llegaron a la capital desde distintos puntos del país. El lugar de encuentro fue la calle Última. De allí siguieron por varias arterias de Asunción hasta llegar a las plazas del Congreso. Fueron aproximadamente unos 8.000 manifestantes los que marcharon exigiendo la renuncia del presidente Horacio Cartes, la de todo su gabinete y la conformación de una junta patriótica. Esta Junta Patriótica estará integrada por las personas más ilustres y aptas para el cargo, quienes serán electas en una gran asamblea de la que participarán todos los sectores de la sociedad paraguaya. Los organizadores indican que seguirán marchando hasta lograr la renuncia del presidente Cartes por una patria nueva, donde haya salud, reforma agraria, respeto a la ciudadanía y al pueblo paraguayo. Una patria nueva sin Cartes. A ver, ¿cómo surge el pedido de renuncia? Y usted, a ver, ¿qué es lo que plantean en síntesis? Paraguay Pajuna, primero para que la gente también conozca, es un partido que tiene ¿cuántos años más o menos? Sí, el partido Paraguay Pajuna Mina ya se gestó en la época de la dictadura, en la clandestinidad, pero el Movimiento Popular Revolucionario Paraguay Pajuna, Jaupega tu convertí en partido Paraguay Pajuna. Ahora, el partido Paraguay Pajuna, ¿qué tiene que ver con la Federación Nacional Campesina? ¿Por qué? Porque hay, y con la corriente clasista, porque ustedes a la vez, muchos por lo menos de ustedes que están en el partido, a la vez también están en diferentes gremios, ya sea organizaciones campesinas, sindicales, estudiantiles, etcétera. A ver, ¿cuál es la vinculación de la Federación Nacional Campesina y la corriente clasista, por la que se les conoce también a ustedes, y el partido, digamos? Sí, Mina, el partido Paraguay pues es la fuerza principal hoy en el campesinado. Ajá. Porque de la experiencia de lucha del campesinado surgió el partido Paraguay Pajuna. Y el planteo o lanzar el partido en este momento por una patria nueva. Sí. Todas las organizaciones sindicales, gremiales,
incluso individualidades o de acuerdo a la hora de planteo, o ya de Rico y con marcha cora. En ese caso, los compañeros de la Federación, los compañeros de la Corriente Sindical Clasista, la Juventud Paraguay Pajuná, las mujeres organizadas, o ya de Rico y con marcha por una patria nueva, o ya pueda el Partido Paraguay Pajuná. Ahora, este tema de la renuncia de Cartes, Eduardo, a ver, ¿qué es lo que ustedes plantean? ¿Que Cartes así, renuncia a Cartes y se va a ir? Y, a ver, ¿es así inocente el planteamiento? ¿O cómo lograr, cómo piensan ustedes lograr que Cartes renuncie? Porque ustedes no plantean juicio político a Cartes, ustedes plantean que renuncie, ¿verdad? Bueno, cuando asumió el gobierno de Cartes, sí, de nuestra organización sindical y la organización política, el Partido Paraguay Pajuná ya ha dado una posición que el nuevo rumbo era peligroso. Y nuestra posición era muy clara que el camino que Cartes iba a recorrer era un camino en contra del pueblo, un camino de entrega y de saqueo. Y bueno, en su programa ya ha anunciado varias medidas que iba a concretar, y lo concretó. La ley de la alianza pública y privada es una ley de saqueo, una ley que va a permitir a entregar los bienes públicos, nuestra naturaleza, nuestra riqueza y nuestra soberanía. Con esa ley se sumó varias otras leyes más, y después la actitud de impunidad que hay ante tanta corrupción, ante tanta injusticia, empeora la situación en nuestro país. Con esto de la situación del Instituto de Previsión Social, el campesinado, la sojización, es decir, todo avanza en contra del pueblo. Nosotros consideramos que la renuncia del presidente Cartes es una voz mayoritaria de nuestro pueblo y que se va a dar, y nosotros estamos confiados que se va a dar, porque la situación del planteo que hace el partido hoy está muy apoyado por el pueblo, y consideramos nosotros, con la participación en la calle, en la movilización, vamos a exigir y vamos a materializar esa renuncia. O sea, más o menos, decir, la historia de nuestro pueblo... Yo hacía un paralelo, claro que es mucho más, digamos, difícil o importante, el tema de la universidad, ¿verdad? Que los estudiantes se movilizaron, y quién se hubiera imaginado, digamos, que iba a renunciar el rector, iba a renunciar los decanos, todo con la movilización, digamos. Algo similar a lo que hicieron los estudiantes, pero a nivel nacional, lo que ustedes plantean, ¿verdad? O sea, hacer movilizaciones para forzar que se vayan. O sea, más o menos algo similar a eso sería, Eduardo, ¿verdad? Sí, nosotros estamos convocando al pueblo a salir a la calle, a los estudiantes, a los desocupados, a las organizaciones campesinas, a las organizaciones democráticas de nuestro país, a ganar la calle. Nosotros no podemos seguir permitiendo un presidente vendepatria, un presidente que está saqueando nuestro país, un presidente que ofrece y dice usen y abusen de Paraguay, que le está ofendiendo al pueblo paraguayo, que hoy está poniendo en juego la conquista más importante que tuvimos después de la democracia, que es las libertades públicas. Aquí nosotros convocamos y creemos que con esa convocatoria, con la participación del pueblo en la calle, este presidente va a renunciar, y bueno, estamos seguros. Pero a ver, luego de la pausa quiero que me digan lo siguiente. Ustedes plantean, bueno, que con la movilización, etcétera, el presidente va a llegar a un momento que va a sentirse tan presionado, va a renunciar. Bueno, vamos a suponer que logren ustedes eso. Renuncia a Cartes, ¿y qué pasa? Luego de la pausa, ¿sí? Pausa y volvemos. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. El aniversario se viene con premios. Para festejar sus 42 años, la Cooperativa Universitaria te invita a utilizar sus servicios y ganar 2 autos Suzuki 0 kilómetro, televisores LED, tablets, celulares, notebooks y otros premios más. Bases y condiciones en nuestra web y en todas las sucursales. Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria. Se la envidia de todas.
días. Nuevo esmalte Revlon Color Stagel Envy. En solo 2 pasos, tengo lo que quiero. Base y color en una sola aplicación. Luego el brillo esmalte diamante para lucir fascinante en tu día a día. En una variedad de tonos fáciles de remover. Revlon. Barcos y Rodados presenta su nueva nafta, Full 92 aditivada. Formulada con aditivos especiales que brindan mayor rendimiento y calidad, que mejoran el desempeño, prolongando la vida útil del motor. Renova tu auto desde el tanque. La nueva Full 92 aditivada de Barcos y Rodados ya está en tu camino. Soy uno de los que piensan en su ciudad. Soy uno de los que se levantan para votar. Soy uno de los miles que vamos a ganar. En Ipané, votá lista 1. Hay un sentimiento latente en el compromiso de una empresa como Pharmacenter, que invierte cada día en un impacto positivo para el país. Con 32 años de trayectoria, es una cadena de farmacias que da trabajo a más de 1000 paraguayos, capacitados continuamente para ofrecer excelencia en los servicios a sus más de 400.000 clientes fieles. Además, es protagonista de una nueva cultura de sustentabilidad que genera valores económicos, sociales y ambientales que impulsan nuestro crecimiento, demostrando así un gran cariño a nuestra nación. Por eso, Pharmacenter es una marca Dojaijú, Paraguay. Pacholí con nueva imagen. 1 litro de Pacholí rinde 20 lavados. Es el jabón líquido más económico. Pacholí permite una limpieza profunda. Mantiene las fibras y tejidos como nuevos. Especial para lavarropas y lavado a mano. Y es de Inca. Todas las pieles necesitan hidratación. Dermagloss desarrolló un sistema de cuidados diarios para cada tipo de piel, brindándote así la solución específica que necesitas. Dermagloss. Encontrala en las principales farmacias del país. Visionarios encarnacenos, confiados en el potencial de la región, unen esfuerzo, voluntad y capacidad económica, poniendo en marcha Itapúa de ahorro y préstamo. Pasaron 40 años y hoy orgullosamente es Banco Itapúa, con sitio preferencial en el sistema financiero paraguayo, con profesionales idóneos, ofreciendo productos y servicios bancarios con ventajas en agronegocios, financiamiento de viviendas y el sector ganadero. 272 funcionarios distribuidos en 21 sucursales son parte de la historia que conforman varias generaciones desde 1975. 40 años. El 1 de octubre lo celebramos todos, siempre creciendo con la gente. Por el cumplimiento de servicios pagados en tasas especiales, votá lista 15. Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaé, próximo a la zona de influencia del futuro segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto. Consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Tengo el dinero que quiero y lo empiezo a pagar a los 60 días. Solicitando tu préstamo del Banco Continental podés tener lo que siempre quisiste, comprar lo que soñabas y empezar a pagar a los 60 días. Tasas preferenciales y hasta en 36 cuotas. Ya no esperes más. Visita nuestras sucursales o llama al 419-3000 y solicita tu préstamo. Banco Continental. Responde.
Cuando pasas tu Cabal, pasan cosas buenas. Pedí tu Cabal y hasta el 24 de diciembre gana un automóvil Suzuki 0 kilómetro, un viaje a Florianópolis y otro a Buenos Aires por 7 días vía aérea para 2 personas. Cuando pasas tu Cabal, pasan cosas buenas. Bueno, este tema, que se vaya a Cartes. Vamos a suponer que efectivamente la gente esté cansada por diferentes motivos. Algunos, la cooperativa, por ejemplo, que no le quieren a Cartes porque impuso un impuesto que no les conviene. Otros por los funcionarios públicos, que tampoco tienen mucha simpatía hacia él. Vamos a suponer que ustedes logren capitalizar toda esa antipatía por diferentes motivos que tiene la gente. Otros por problemas económicos, etcétera, porque se paró la economía, bla, bla, bla. Y Cartes finalmente tenga que ir porque todo el mundo le pide que se vaya, ¿verdad? La gente sale en la calle, todos los sectores, y que se vaya Cartes, que se vaya Cartes. Pero, ¿y ahí qué? A ver, que se vaya Cartes antes que va a asumir a Fara. Y si no es a Fara, no sé quién será el presidente en ese momento, o ahora es Marito, pero a ver, ¿qué es lo que ustedes plantean? Porque no plantean ustedes eso, ¿verdad? No, minan el partido Paraguay, pues Unango, Obrero, Yapope, y trabajo en las comunidades, en los distritos, en los departamentos, en los sindicatos, en los barrios periféricos de Asunción, Royapó, y trabajo de Ñomonguetá, y conversación con la gente. Recogiendo la inquietud y el descontento de la gente sobre la política antinacional y antipopular de este gobierno. Sí. Porque la situación económica, por ejemplo, en este momento en el campo y en la ciudad, oye deteriora la situación económica. La economía. Por ejemplo, en el campo, Daipori producción en este momento, Javier de vender estamos de precio. Por ejemplo, ahí otro ahí la salud, ahí la educación. Entonces, Daipori fuente de trabajo, Daipori plan de vivienda. Entonces, con la situación, la partido, recoger la inquietud de la gente, claro, es de que la renuncia de Cartes. Y una patria nueva, una patria donde haya salud, donde haya educación, donde haya reforma agraria, donde haya trabajo, donde haya vivienda. Oreupearo es la patria nueva de Roñeramo. Entonces, Oreupearo es la que en este momento ya necesitamos la situación política no impone, porque cada 5 años, por ejemplo, en las elecciones, oye legitima en las instituciones públicas lo que siempre robaron las instituciones. Es una legitimación la cuestión electoral. La voluntad popular, haremos, oye golpeas, güey. El Tribunal Superior de Justicia Electoral, por ejemplo, es institución o manipular la voluntad popular. Entonces, Oreupaero, este 15 de agosto, como parte de una patria nueva, y pidiendo la renuncia de Cartes y la conformación de la Junta Patriótica, o el 15 de noviembre, ya reventar una de voto nulo, voto protesta. Y que la pueblo se saca la y descontento, la y desacuerdo en contra de esta política antinacional y antipopular de Cartes. O sea que ustedes no pretenden llegar al poder, por ejemplo, el partido. Sí, poder. ¿Sí? Bueno, pero no por la vía de las elecciones. No, Orela Podero es en la universidad nacional. Upepo esa caña de la poder, pamba, ese ya constituir la poder. El poder se construye. El área ocupa sillo para el poder. Si no se construye el poder popular consciente, o echarle y descontento, o me eso de salida hoy. Nosotros vemos, Mina, que hay un camino existente ahora, el camino de las elecciones donde se legitima a la narcopolítica, a la mafia, a lo que roban al Estado, a lo que acumulan el dinero sucio. Ellos se apoderaron de este Estado y lo que le legitima es la justicia electoral. ¿Cómo lo que le roban al pueblo hace que se caen las escuelas, las estructuras sobre niños? Había sido que esa era la puntita, nomás se descubrió que hay muchísimos intendentes, concejales comprometidos, la ministra de Educación, y aparecen que todos son siguen siendo candidatos, y aparte de eso que van a ser autoridades. Así tenemos senadores, diputados.
Entonces, en ese camino nosotros consideramos que no va a haber la transformación en nuestro país. Por eso planteamos la Junta Patriótica, otro camino donde podamos reorganizar este Estado. Reorganizar la Junta Patriótica, ¿qué es? Instalar la Junta Patriótica para nosotros un planteo político donde exista la participación del pueblo y con el pueblo se discuta, que se lleve la discusión de que hay en nuestro país personas honestas, que ama a su país, es patriótica, ¿verdad? Y que goza la confianza del pueblo. ¿La Junta Patriótica conduciría ese proceso? Conduciría ese proceso y reorganizar el Estado. ¿Que a través de una constituyente, cómo? ¿Y por qué no? Nosotros lanzamos este planteo y estamos seguros que la Junta Patriótica puede llevar adelante una transformación y buscar la felicidad de nuestro pueblo. Porque con este camino viejo, este camino existente, donde es lo que se legitima y quienes van a administrar y van a seguir administrando el Estado, son los mafiosos, la narco... Imagínate vos, el presidente de la República, quien le tenemos en el Paraguay, es un presidente que oprime a los trabajadores, que persigue a los trabajadores, que persigue al pueblo, y es conocido, y fue presidente de la República, y así tenemos otras autoridades. Entonces nosotros por eso planteamos la Junta, ese nuevo camino, y abrir el debate, que haya participación política, y que discutamos todos los paraguayos y paraguayos que queremos en nuestro país. O sea, ustedes abren el debate en torno a eso entonces con esta marcha, ¿sí? La huelga continúa. ¿Hubo alguna intención, digamos, por parte del gobierno de convocarles a un diálogo a través del Ministerio de Justicia para reconocer al sindicato? Yo hoy hablé con el dueño de la empresa, él dijo que estaba abierto a dialogar, pero que esos 10 que fueron primero despedidos, que ya no van a ser incorporados según su voluntad, por lo menos, a no ser que la justicia decida que se les incorpore, ¿verdad? Pero a ver, ¿qué ustedes plantean, digamos, al término de esta huelga? O mañana, digamos, ¿existe posibilidad de levantamiento? ¿Hay algún planteamiento, ya sea de la patronal o del Estado o del gobierno? Y de ambas partes no hay. De ambas partes nunca hubo. Siempre mienten, el diputado siempre miente. Ahora nuevamente le mintió a usted que él está abierto al diálogo. Nunca estuvo abierto al diálogo. El ministro tampoco estuvo abierto al diálogo. Nosotros casi hemos llegado a un acuerdo el jueves pasado, en presencia de este viceministro César Augusto Segovia. Él nos había dicho, le voy a dar el reconocimiento del sindicato de la línea 49 en 24 horas. Pero si se comprometen a levantar mañana, y no hay problema, le dijo el presidente Bernardo Roca. Si es que nos da el sindicato, nos levantamos y nos vamos enfrente a la parada de la línea 49 a pedir, a solicitar la reincorporación de todos los compañeros. En ese interín recibe una llamada del propio ministro, le dice, no va a haber solución. De esa manera no. Si se quieren levantar, se levantan y se van, y dentro de 4 días vienen a llevar su resolución. ¿Y qué clase de acuerdo sería eso? Entonces, a este ministro lo que hoy en día él le tiene que dar al sindicato, a los trabajadores, la reposición y el reconocimiento del sindicato, para que de esa manera se pueda destrabar. O sea, ¿y hasta ahora el sindicato no está reconocido? Hace 4 meses, 6 días que el sindicato no está reconocido. Y el sindicato amarillo en 13 días ya reconoció. Y hoy en día está ocupando... ¿Cuántos asociados tienen ustedes? 51 trabajadores. ¿Y por qué no lo reconoce hasta ahora? Y eso es la manera de trabajar de este ministro. 374 sindicatos están parados en el Ministerio de Trabajo, sin poder reconocer. Entonces nos demuestra la voluntad. Y aparte de todo esto, sigue mintiéndole a la ciudadanía, que a nosotros nos mienta, ya es normal para nosotros el ministro y este diputado. El diputado nunca quiso hablar conmigo y le he enviado a los compañeros para que converse y que llegue. Yo salgo nomás y doy varios pasos al costado y que entre los compañeros a dialogar, a conversar y que lleguen a un feliz acuerdo. Yo no tengo problema en ese sentido. Y miente, yo me fui, el viceministro me dijo, váyase y va a hablar con el diputado en su casa. Me fui en la parada a las 4, uno de estos días, me fui a las 4 de la tarde. A las 6 menos 5 me manda a decir que no tiene intenciones de hablar conmigo. Y tuve que venir, redactar un acta de procedimiento con el subjefe, quien le preguntó si se podía hablar o no. Y le dijo, no tengo intenciones. Ni aunque le envíe el ministro, no tengo intenciones de hablar. Vine de vuelta y hoy en día la sorpresa para este gobierno, ¿sabe cuál fue? La huelga de hoy.
Sí, la verdad que para La todos. huelga de hoy. Sí. No La verdad creyó que quitándole a Percio Duarte, a Miguel Saya y Aldo Genich, que iba a haber menos acatamiento. Y por lo tanto, esta gente no tiene pueblo. No tiene sindicato. Aldo Genich no tiene sindicato. Percio Duarte no tiene sindicato. Pero tienen empresa que le corresponde a cada uno de ellos. Por lo tanto, eso fue el fracaso. Y le quiero decir a César Ruiría, le quiero hacer recordar a través de tu medio. Él había dicho que si esta huelga tiene acatamiento del 5%, tenemos prueba donde dijo en un periódico que él iba a renunciar. Y le hago recordar, si tiene palabra, que renuncie, porque creemos, y ustedes y la ciudadanía fueron testigos de que hubo un acatamiento del 90 a 95% del acatamiento. Entonces, hoy en día este ministro está buscando una declaración ilegal de la huelga. ¿Por qué? Está pichado, está quebrantado, porque Juan Villalba con su grupo y con sus compañeros se van defendiendo la posición como lo están haciendo Eduardo Ojeda y el compañero también que está hoy en día. Entonces, de esa manera, Flecha y compañía están defendiendo lo defendible. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Correcto. Muchísimas gracias por acompañarnos, gente. Sin lugar a dudas, la gente empieza a organizarse nuevamente con mayor intensidad. Es la única forma, porque lastimosamente, históricamente, fue así, no solamente aquí. Las veces que se han movilizado y se han organizado, se han logrado las conquistas. De otra manera, lastimosamente, no es posible. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Ustedes ya saben que el miércoles en Mina la Carta les espero. Vamos a estar con las esposas de los candidatos a intendente por nuestra capital, Asunción. Van a estar la esposa de Arnaldo Samaniego, la esposa de Mario Ferreiro y la compañera de Ricardo Meyer. Así que las tres mujeres de estos candidatos a la intendencia de la capital del Paraguay, que es Asunción. Este miércoles 22 horas por Red Guaraní, los espero a todos. Y de lunes a miércoles de 8:30 a 12 por Radio 1000. Chau, chau. Muy buena noche para ustedes. Aprenderán aquí todos los misterios del amor. Con el señor Casanova y su eyaculación precoz. Lunes de Mina fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendôme. Cooperativa universitaria, confiable, solvente y solidaria. Pharmacenter te cuida hace más de 30 años. Full 92 aditivada de barcos y rodados. Banco Continental responde. La loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más segura en la vida. Pacholí, con calidad Inca. Con los auspicios de Banco Itapúa, 40 años creciendo con la gente. Joseph Coafer, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada. Nissan NP300 Frontier, lista para lo que sea. Dermagloss, un hábito para que tu piel muestre lo mejor de vos. GNC, viví bien.